Y mire, la semana pasada se filtró un documento con cambios que propone el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología al Sistema Nacional de Investigadores. Entre algunas de las modificaciones que se filtraron y causaron controversia en la propuesta está la desaparición de la figura de candidato en el Sistema Nacional de Investigadores, como le comento, y quienes se han quejado plantean que ello significa que ya no habrá estímulos para investigadores que buscan aumentar de nivel. Vamos a hablar de esta propuesta, de lo que hay detrás de la misma, de las reacciones que se han generado con el periodista Ricardo Valderas, cuyas investigaciones sobre el funcionamiento del CONACYT pues lo han convertido ahora sí que en un gran especialista sobre el tema, y ya está con nosotros. Ricardo, muy buenas noches, gracias por conectarte con nosotros. Muchas gracias, Azul, por la invitación. Saludos al auditorio. ¿Cómo están? Bien, bien, pues con mucho gusto de saludarte y un poco para que nos ayudes a entender qué es todo esto que está pasando con el CONACYT. Es decir, se filtró una propuesta que todavía no es ningún documento oficial ni nada, pero que es una propuesta de regulación a los estatutos del Sistema Nacional de Investigadores en el marco de lo que la doctora María Elena Álvarez Bulla ha llamado la refundación del sistema. ¿Qué exactamente, de qué estamos hablando? Porque las quejas van por el lado de que van a quitar apoyos, van a quitar figuras como la de los candidatos, en fin, platícanos un poquito. Sí, lo primero que tenemos que tener en mente sobre este tema en específico es que se trata de una filtración de un documento que, como bien lo mencionas, la doctora María Elena Álvarez Builla presentó frente a otros académicos a razón de querer analizar el contexto del SNI. A raíz de esto se filtra la presentación del equipo de María Elena y circulan varias declaraciones de científicos desacreditando esta propuesta de regulación que principalmente afectan a los estatutos del Sistema Nacional de Investigadores, o SNI. Este proyecto, que está todavía en calidad de proyecto, es necesario hacer énfasis en esto, actualmente únicamente define la necesidad de la administración por regular el cómo llega el SNI en materia financiera. La historia es esta: una vez tomada posesión a María Elena Álvarez Builla, se da cuenta que el Sistema Nacional de Investigadores llega con un déficit financiero cada año, lo que quiere decir que no tenían presupuesto suficiente para correr al equipo de investigadores, que es una plantilla bastante amplia. Por lo que al inicio de la gestión se presentan una primera etapa de regulación, porque para poder solventar los gastos del Sistema Nacional de Investigadores se requería hacer uso de las multas a partidos políticos que infraccionaban la ley nacional de partidos políticos o cualquier acto que no estuviera contemplado en la ley en la ley electoral, que además este fondo tenía como finalidad suplantar o solventar aquellos gastos que emergieran de las cuestiones relacionadas con ciencia y género. Es decir, este programa y este fondo estaba destinado para esto. Sin embargo, al no poder llegar, o al llegar con déficit cada año al proyecto de finanzas, pues el Sistema Nacional de Investigadores tenía que hacer uso de este recurso, olvidando así año con año las políticas de género y ciencia dentro del instituto. Entonces, el proyecto inicia de esta manera, en un déficit presupuestal. En las mesas de debate, lo primero que se analiza es qué se va a recortar o cómo se puede eficientar el recurso. Es aquí cuando inician las mesas de negociación con algunos fideicomisos y surge este debate nacional sobre si se deben desaparecer o no los fideicomisos. Hay posturas encontradas y habrá quienes estén a favor y quien en contra. Los trabajos que nosotros en Poder presentamos, titulados La Mafia de la Ciencia, relatan precisamente cómo estos fideicomisos fueron utilizados muchas veces en elefantes blancos en diferentes puntos del Estado. Lo que no quiere decir que haya que desaparecer en absoluto todo, pero sí da pruebas de que ha habido mal uso de estos fideicomisos. Bueno, en estas mesas se generan múltiples confrontaciones, como las que están ocurriendo ahora.
por lo que, bueno, están sujetos a las mesas de discusión, espacios como el Foro Científico y Tecnológico o el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que nosotros ya habíamos hablado en el programa, cómo se beneficiaron con fondos públicos para hacerse de una casona en una de las colonias más acaudaladas de la Ciudad de México. Eso por poner un ejemplo. Ahora bien, las declaraciones en contra del proyecto de regulación que fue filtrado surgen de un par de dudas que son legítimas pero muy fáciles de resolver. Por ejemplo, los dichos del investigador Antonio Lascano para el diario El Universal, en donde llama madruguete a la política interna de Álvarez Builla por presuntamente eliminar las mesas directivas a instituciones como el Foro, pues son altamente cuestionables. Lo que ocurrió aquí fue lo que ya estaba mencionando, que el CONACYT se da cuenta de esta operatividad, digamos, irregular de estas mesas y cortan los fondos o deshacen los convenios por los cuales ellos podían ser acreedores año con año a fondos públicos, para que estas instituciones que no forman parte de la ley y que son ajenas a la función pública o al Estado, pues vean otra metodología de abastecerse de fondos. Este es el caso específico que se narra en La Mafia de la Ciencia. Pero bueno, en lo que respecta a lo atribuido a la presunta demandante del proceso, identificada como la doctora Soberón, ella denuncia que la reforma constituye sin la participación de la comunidad científica. Lo cierto es que esto tampoco ocurrió así. Fue justo cuando la doctora María Elena o su equipo presenta esta iniciativa ante otros académicos, que es filtrada la información y hacer uso de mensajes que, por no decir falsos, mínimamente quedan en la calidad de engañosos, ¿no? Sobre Ricardo, lo que mencionaba... Sí, adelante, perdón. te escucho. Sí, sobre lo que mencionaban de los candidatos, en términos generales existen más o menos 33.110 miembros del SNI, los cuales se encuentran divididos en 63 disciplinas, 1.500 subdisciplinas y 20.000 especialidades. Lo cual, según las declaraciones del grupo opositor, significaría desaparecer la figura del candidato, que es actualmente la más numerosa. Es decir, tú entras como candidato al SNI antes de formar parte del Sistema Nacional de Investigadores. Pero aunque esto fuera cierto, porque insisto, esto se trata de una filtración y no de un proyecto ya que tenga una validez jurídica, pues lo que se pretende en todo caso no sería desaparecer una figura que en materia jurídica no existe, sino ingresar a estas figuras al SNI grado 1. ¿Qué quiere decir esto? Que todas estas personas que están en calidad de candidatos, que actualmente recibirán alguna especie de bonificación, pero que no es considerado un sueldo, porque es nada más una prestación de un servicio, y que tampoco forman parte del SNI, es decir, no tiene calidad de investigador y tampoco tiene calidad de trabajador, pues a engrosar la parte de los que sí forman parte del SNI grado 1. Es decir, en ninguna parte del documento filtrado se habla de la desaparición de la figura, sino de una reconstrucción de la misma. Por lo que las declaraciones en este sentido también resultan engañosas o falsas, y curiosamente también fueron divulgadas por El Universal. Actualmente, por agrandar el ejemplo, los SNI grado 3 ya no se ven obligados a presentar clases y tienen como un privilegio el acceso a 2 asistentes con sueldo más o menos de 10,000 pesos. Asimismo, se presentan a clase. Si se presentan a clases, son acreedores de otra contraprestación, además del sueldo que ya reciben por CONACYT. Los mismos mecanismos de evaluación, casi en su totalidad, son por cantidad de publicaciones y no por la calidad de las mismas. Es decir, existen un montón de criterios dentro de la Ley General de Ciencias y específicamente del área regulatoria del SNI, que deben de ser reconsiderados actualmente para saber, si por ejemplo este padrón de candidatos que están generando un gasto bastante fuerte para el Sistema Nacional de Investigadores sin dar empleos y sin dar calidad de investigación, pues resulta útil a la comunidad científica de México. Claro. Y por otro lado, la metodología por la que es calificada un SNI, que entre otras características, pues para ingresar, además de llenar tus formatos, tienes que ser invitado, por así decirlo, por otros SNI, pues haría falta o sería la oportunidad perfecta
de lo que la doctora María Elena Álvarez Builla nombra pues la refundación del Sistema Nacional de Investigadores. Ahí está. A grandes rasgos, lo que está ocurriendo. Muy bien. Pues Ricardo, muchas gracias por habernos acompañado y pues darnos este panorama tan claro, tan amplio. Sí, vamos a ver qué sigue de esto. Claramente tiene que haber una refundación, claramente tiene que haber una reingeniería y claramente estamos viendo un lobby mediático por parte de algunos sectores que se ven afectados. Muchísimas gracias, Ricardo, por acompañarnos y darnos toda esta explicación de este complejo proceso. Muy buenas noches.